por así. Vale. Ahí se nos ve, ya estamos en pantallita. Vamos a presentar y enseguida le enviamos a nuestros invitados de hoy. Uy, joder, vaya intro. Muchas gracias, Nightingale, por esos 12 meses, por esa suscripción, por ese apoyo que joder, eres de esas personas que del núcleo duro que siempre está aquí echándonos un apoyico. Vale, pues vamos a presentar, vamos a tener un programa hoy bastante guay sobre lingüística, sobre etimología, sobre las palabras, sobre, en fin, distintos temas que en principio lo que decíamos era eso, que parece bastante distinto de lo que normalmente traemos aquí, que traemos como historia pura y tal, pero en realidad luego probablemente veamos que tiene mucha relación con la historia, aunque pudiera parecer que no. Bien, dicho eso, vamos a ello. Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a este tercer programa de Merienda Cena con Ad Absurdum. Ad Absurdum hoy sí que estamos el trío completo, Isaac. Hola, buenas. David Omar. Ah. Y yo mismo, Juan Jesús. Por fin los tres reunidos, assembled. Y hoy vamos a tener con nosotros a un grupo de divulgación que es verdad que con Twitter Historia no tiene tanta relación, pero que nosotros desde hace tiempo que les seguimos la pista, que se llama Étimos Directos y que han publicado un libro. Ahora hablaremos del libro. Así que, bueno, vamos enseguida, pero yo es que antes quería mostrar una cosa porque en su momento lo comentamos por aquí. No sé si os acordáis que hablamos de una especie de propaganda así como gubernamental de la región de Murcia, creo que es. Bueno, no, ministerio. Que era sobre droga. Pues resulta que he encontrado la tarjetita. La tarjeta es una auténtica maravilla porque, como podéis ver, se ve pues a los pilotos ahí como pues dándole la bienvenida a la azafata con una langosta, que la langosta incluso también da la bienvenida. Y aquí lo leo porque está al revés. Arriba pone: si llevas droga encima, ¿vale? En el avión te cocinan langosta y el comandante te deja pilotar, ¿vale? Pone eso. Yo vi esto en su momento y claro, yo dije, ¿cómo? ¿Qué cojones estoy leyendo? Y debajo, si te has creído que pasar droga es la solución a tus problemas, te puedes creer todo lo demás. O sea, como jugando a unos niveles de propaganda que a mí, yo dije, no. O sea, que a quién se le ha ocurrido esto y que le den algún tipo de premio, de verdad. Sí, una campaña de publicidad buenísima. Hubo unos meses en los que coincidieron varias campañas del gobierno que todos jugaban mucho con la ironía y yo tenía mis dudas sobre si la gente era capaz de captar esa ironía. Porque a mí me parecía muy pequeñita la explicación real. Claro, te exige que te leas el mensaje completo. Es decir, o lo pillas en la primera y si no lo pillas, por lo menos léelo todo el texto. Y no estamos muy acostumbrados a leer todo lo que se pone. Yo, desde luego, lo que es captar la atención conmigo lo consiguieron porque yo vi eso y dije, ¿cómo? De hecho, lo dije en su momento, era en un edificio, yo creo que del ayuntamiento, era gubernamental, no sé si del ayuntamiento de Murcia o de la comunidad o... Pero bueno, da igual. Como no me casaba encontrarme una tarjeta que te pusiera no sé qué, de si llevas droga encima te invitan a no sé cuánto, yo dije, ¿cómo? En fin, fue muy loco. Yo lo vi yo lo vi en el propio aeropuerto, es decir, un póster grande que había. Recuerdo ese de la langosta y había dos o tres versiones más también con esa ironía y dando a entender que, bueno, pasa droga, ¿por qué no? Pasa droga, porque... O sea, en fin, algunas veces creo que es lo que dicen por el chat. Se supone que intentan persuadirte o disuadirte. Estoy confusa, dice Nightingale Murciana. La verdad es que, joder, algunas veces se... Van forzando los márgenes y así no se puede. Bueno, como decía antes, vamos a tener a Étimos Directos, que es un canal de Twitter que en realidad tiene ya más de 100.000, bueno, a lo mejor tiene bastantes más ahora, pero hace poco tenía más de 100.000 seguidores, así que son bastante populares. También porque muchas veces lo hemos comentado con Isaac, que las palabras son algo que luego parece que no para la gente también cuando le explican, no, esta palabra viene de aquí, como que atrae mucho, ¿no? Hombre, yo que especialmente soy un friki de este tema. Antes siempre me ha gustado y yo le busco la relación esta etimológica, igual que la arqueología, es un poco de donde se tira el hilo de lo material. Al fin y al cabo, la filología también es una especie de arqueología de las palabras y te sirve para reconstruir muchísimas cosas del pasado.
Pues le paso ya el enlace a Etimos. Sí, perfecto. Claro. Vale, perfecto. Pues lo envío ya mismo. Ya irán entrando cuando puedan. Contamos con uno de ellos, si no me equivoco, contamos con Perú Amorortu, que es con el que vamos a hablar hoy. Esta gente son 3 integrantes, discípulos, quiero decir, profe y discípulos, porque entiendo que hay una persona más veterana y 2 de los discípulos que, bueno, pues que se han, entre comillas, empapado y criado al calor de este tutor, por decirlo de una manera. Entonces, Perú es un chico joven que creo que todavía es estudiante, si no ahora que no lo diga, pero que aún así, independientemente de la juventud, han hecho un trabajo increíble. Pues nada, ahora enseguida los tendremos por aquí. Tú en su momento, cuando te acercaste al tema de la etimología, la lingüística, es porque tenías un poco de dudas sobre qué estudiar, ¿no? O fue un poco... Yo siempre he sido bastante curioso en el tema de las lenguas y cuando yo quería dar el salto a pues, estudiar alguna carrera de letras, le di bastante vuelta al asunto y por un momento el tema de la filología clásica rondó por ahí. También la historia del arte y tal. Ya os dije en otra merienda cena que, bueno, al final me decanté por la historia porque es un poco la que más reunía un poco de todo, pero siempre me ha gustado el tema de las lenguas y de forma mucho más amateur, obviamente, pero la he seguido siguiendo. Pues tenemos por aquí ya, está entrando... creo que está entrando... A ver. Ah, sí, Perú está a punto de entrar. Lo que pasa es que lo tenemos al revés. Sí, eso os iba a preguntar. ¿Me veis cabeza abajo vosotros también? Como Vale. Mussolini. Pues sí, pues no sé qué hacer. Llevo media hora peleándome con esto. Antes no salía nada, ahora salgo, pero salgo cabeza abajo. Tiene su rollo, ¿eh? Un poco raro. No sé si hacer el fascista ejecutado o qué, pero bueno. ¿Vienes a darle la vuelta al lenguaje o...? Joder. Sí, bueno. Sí, eso es toda una performance. Pues no sé qué decirte. O sea, a ver, voy a intentar... Pero si quieres, desarrollanos la etimología de lo que son las antípodas, que creo que es un poco como te encuentras ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, a ver. Si me dais un momento, voy a ver si lo logro arreglar y me vuelvo a conectar en un momento. A ver si puedo hacer algo. Claro, sin problema, no pasa nada. Estas cosas pasan. Mientras que Perú intenta ponerse del derecho, podemos presentarlo brevemente, ¿no? Y pues lo que hemos dicho, Perú forma parte de ese grupo de divulgación que es Etimos Director, con mucha repercusión en Twitter especialmente, y que ahora ha dado pues el salto editorial de la mano de la esfera de los libros, editorial amiga, con ese libro, un libro maravilloso que es este que tengo aquí, que es el de La vida secreta de las palabras. Ilustración, una vez más, por nuestro querido José David Morales, muy bonita, y en la que se recorre, pues, se hace un recorrido de un sinfín de etimologías y de variedades lingüísticas muy, muy chulas. Pues Perú es uno de sus integrantes de ese grupo, como digo, son 3. Perú natural de Vitoria, si no me equivoco, y bueno, desde bien joven ha sido pues bastante ducho en el tema de las clásicas, porque ya incluso al terminar los estudios de bachillerato de humanidades, ganó un concurso de traducción ciceroniana, es decir, un concurso de traducción de latín convocado por la propia Sociedad Española de Estudios Clásicos, y lo cual le permitió pasar a una final internacional de traducción, en la que en la versión de griego, de traducción al griego, quedó segundo. Es decir, que poca broma con la traducción, que este chico va fuerte. Sí, sí. Y si no me equivoco, ahora no lo puede corroborar o desmentir, pues está estudiando el doble grado en la Complutense de Historia y Filología Clásica, que eso es una cosa maravillosa. Es decir, que si lo llego a saber, a lo mejor sí que hubiera tirado por algo así, sabiendo que se puede optar ahora por eso de los doble grados. Eso cuando nosotros empezamos, los doble grados no eran nada comunes. Yo recuerdo un amigo mío que conocéis, Pascu, tuvo que pelear un poco el tema de su doble grado que quería hacer y no le costó mucho, pero vamos, que tuvo como que hacer trámites y tal. Pero hoy en día creo que es como casi, no la norma, pero que hay bastante variedad de dobles grados. Sí, además lo oigo mucho en nuestros alumnos, ya en segundo de bachillerato, o antiguos alumnos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No, y un doble grado, no sé qué. Pues antes era como una cosa muy excepcional y ahora es bastante
bastante más común. Van a volver a... Voy a hacer un comentario muy como de viejo, ¿no? Van a volver a lo de las carreras de antes que eran como enormes, ¿no? Como humanidades, así en general. Pues va a ser una vuelta a eso, pero... Al fin y al cabo se vuelve una... Eso no ha desaparecido, ¿eh? ¿Cómo? Que eso no ha desaparecido, sigue existiendo. Está en Albacete, ¿no? Alicante, creo. Alicante, vale. Vale, voy a cambiar... Madre mía, es que estoy con lo de los marcos. A ver... ¡Hombre! Ahí, perfecto. Ahora sí. No nos oye todavía. A ver. A ver, ¿se me escucha? Perfecto. Vale. Y además Estoy ya correcto. la imagen perfecta, o sea que genial, genial. Vale. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Nada, hemos hecho una pequeña introducción, pero bueno, de todas formas, creo que había alguna duda, no sé si Sara quiere lanzártela. No, que eso hemos hecho una pequeña presentación, pero a Morroto hemos dicho, tus otros dos compañeros, Seima Filal y Israel Villalba, pues los tres conformáis este grupo de Dimo Direct, ¿no? Sí, eso es. Un saludo por parte de Shema Israel, que por una serie de razones hoy no podían existir. Bueno, lo vas a representar estupendamente. Y bueno, pues nada, vamos a pasar directamente, si queréis, a hablar del libro, si no tenéis quizá alguna pregunta previa de cómo surge todo esto. Quizás sería la primera pregunta inicial de cómo surge esto de fundar este grupo de Timo Directos y dar el salto a las redes sociales y posteriormente a lo editorial. Sí, bueno, ahí soy precisamente el menos indicado porque yo era el que no estaba cuando todo esto empezó, pero bueno, por lo que me han contado, esto empezó cuando Shaima era alumna del instituto e Israel era su profesor, ¿no? Israel es profesor de latín y griego en el Instituto Palomeras Vallecas, allá en Vallecas, y cuando Shaima era su alumna de bachillerato, tirando del hilo de la etimología, pues como una actividad, digamos, para dinamizar un poco la clase, surgió esta idea de abrirse una cuenta en Twitter para ir divulgando la etimología. Y de ahí fue creciendo, luego ya cuando entramos en la universidad, Saima y yo me sumé yo, y hasta aquí hemos llegado. Claro, iba a decir que siendo tú, estamos hablando de Madrid, siendo tú de Euskadi, ¿cómo llegas a integrarte en este núcleo? Ya en la universidad Complutense. Eso fue porque yo vine a la Complutense a estudiar un doble grado en Historia y Filología Clásica, que es lo que estudiamos mi compañera Saima y yo, y ese doble grado, desafortunadamente para mí, que me he tenido que venir hasta aquí, solo estaba en la Complutense. Y desafortunado o afortunadamente, porque me he venido aquí y ahora ha salido este proyecto. Algo bueno sí que hay. Es curioso porque normalmente este tipo de proyectos, o sea, dices que surge en el instituto, es llamativo porque normalmente un proyecto que tiene tanto recorrido y que de hecho llega al mundo editorial, no sé, en el instituto no conozco yo casi ninguno que haya nacido del instituto. Claro, ahí digamos que hubo un salto cualitativo, ¿no? Porque en el instituto era una cosa obviamente menos seria, pues era una cosa que hacían alumno y profesor, que tenía bastante poca difusión, digamos, pues era más una actividad docente que otra cosa, que no tenía mayores ambiciones, y luego ya cuando pasamos a la universidad nos conocimos y todo, dijimos, bueno, ¿por qué no damos un poco más de entidad a esto, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos ya más serios también? Porque es otro nivel de implicación lo que lleva una divulgación seria y pues un proyecto más docente, y ahí fue cuando empezó a crecer la cuenta, y ya cuando se pusieron en contacto con nosotros de Esfera de los Libros fue ahí cuando dimos ya el paso al soporte escrito. A nosotros siempre que somos tres también nos hace un poco esa pregunta de cómo se escribir un libro a varias manos, pero bueno, lo podemos yo creo que incluso obviar, porque imagino que la respuesta es parecida a lo que decimos nosotros. Cada uno hace un poco la parte que mejor domina o repartir de alguna forma el trabajo y todo va fluyendo, ¿no? Sí, eso es. Nosotros lo que hicimos fue acordar colectivamente la estructura, pues decir, bueno, vamos a hacer esto y esto, y luego lo que tú decías, cada uno se hizo cargo de lo que mejor controlaba, y luego ya sí que hicimos lecturas conjuntas para ir un poco limando y no se notara mucho el estar escrito a 6 manos, que imagino también tendréis esa experiencia vosotros. El libro, para ahora que estamos hablando de cómo se estructura, es decir, se estructura en una serie de capítulos corticos, muy corticos, en los que se tratan distintos temas, pues
variados, ¿no? Es decir, se tratan temas como sexo, política, salud, alimentos, animales, es muy variado. En ese sentido me ha recordado mucho a nuestro libro El pene perdido en Napoleón, que también hicimos algo muy parecido, es decir, desglosar en temas, en secciones temáticas, para repartir esas preguntas y esas dudas que teníamos de historia. Vosotros habéis hecho algo parecido para, entiendo, no volcar todas las etimologías ahí a cholón, hacer esa compartimentación, ¿no? Sí, no queríamos que fuera un diccionario, en resumen, porque diccionarios etimológicos hay y mucho mejores de lo que nosotros podríamos llegar a hacer en ningún momento. Entonces, como queríamos hacer una hoja de divulgación, dijimos, vale, vamos a hacer esto por temáticas, porque así puede ser más interesante y podemos acotar un poco lo que entra en cada capítulo, ¿no? Y así fue como dividimos por temas, por un criterio un tanto laxo, porque hay temas que son campos semánticos, otros que son orígenes o étimos de las palabras, tal. Pero así que configuramos un poco esa división para que no fuera simplemente una hora de consulta donde pusiéramos palabra, origen, ¿no? Que tuviera algo de... Alguno de estos campus te lo pediste tú nada más, ¿sabes? Dices, no, yo quiero hacer este sí o sí. Sí, bueno, sí, hubo alguno. Yo fui el que escribí, por ejemplo, el capítulo que está dedicado a etimologías del resto de lenguas de la península, que, como siendo yo hablante nativo de euskera y tal, pues, quise un poco representar ese campo. Y, por ejemplo, el de los insultos también, pues resultó muy divertido de elaborar. Y cada uno un poco fue pidiéndose lo que más controlaba y lo que más le apetecía. Sí, me gusta que haya una justificación. todo. Me gusta que haya una justificación para lo de las distintas lenguas territoriales, pero no hay una justificación clara para lo de los insultos. Es como, bueno, lo dejamos aquí cada uno. Aquí, digamos que la vida, ¿A quién más le apetezca? La vida te ha llevado por ahí. Bueno, en cuanto a esos temas, esos capítulos, hay uno que a mí especialmente me ha llamado la atención, o os ha llamado la atención, que es el de un capítulo dedicado especialmente a desmentir falsas etimologías o orígenes falsos, es decir, cómo se han inventado historias para justificar ciertas etimologías y cómo se ha sacado rédito de esas historias, que sean historias que ya no hablamos tradicionalmente, sino que incluso hasta hace pocos días, o incluso hoy en día, están pululando en blogs o en algún tipo de web o algún libro sin mucho fundamento y que tenemos como muy interiorizadas. Sí, queríamos un poco incidir en ello porque nosotros que trabajamos en redes solemos verlo bastante a menudo, ¿no? Que la gente da pábulo a ciertas etimologías que no están muy bien probadas, incluso a nosotros también se nos ha colado alguna, porque errare humanum est, y ahí eso da cuenta de la importancia de investigar. Y dedicamos un capítulo pues, a desmontar ciertas etimologías populares que circulan por ahí sin tener mucho fundamento, como puede ser horchata, chupino, etcétera. Quisimos un poco... ¿Cuáles diría que os han dado muchísimos problemas o incluso habéis dicho, mira, no sabemos esto de dónde sale, no sé si es verdad, el origen mítico o no lo es? Sí, recuerdo una expresión o una frase hecha más que una palabra a la que dimos bastantes vueltas, que fue la de hacerse sueco. Y claro, la explicación que se suele dar es que venían los marineros suecos a la costa atlántica española, se contrataban los servicios de alguna mujer, de alguna prostituta, y a la hora de pagar pretextaban no entender para irse sin pagar, y de ahí venía lo de hacerse sueco, ¿no? Hacerse el paripé. Pero estuvimos investigando y ese origen no nos convencía mucho. No llegamos a encontrar con precisión cuál podría ser el origen certero, pero sí que encontramos una posibilidad muy sugestiva, que es que en los primeros testimonios de esta frase hecha se atestigua la variante izar la sueca, no hacerse el sueco. ¿Qué es esto de izar la sueca? Se refiere a izar la bandera sueca, y esto viene de que en el siglo XIX Suecia
que solía ser un país neutral en los conflictos, tenía ciertos privilegios mercantiles, ¿no? Pues los países neutrales pueden ir allá donde van los países beligerantes. Entonces, los barcos de países beligerantes o de enemigos, pues Gran Bretaña podía ser uno, izaban la bandera sueca para poder desembarcar en, por ejemplo, puertos españoles cuando estos eran país enemigo o poder escaparse de la flota enemiga cuando se encontraban en alta mar. Entonces, esto de hacerse el sueco, el no darse por aludido, podría ser un poco una derivada de aquella izar la sueca, que era, pues eso, izar la bandera de un país neutral para escaparse de la flota enemiga cuando te la encuentras en alta mar, ¿no? Y estuvimos buscando y se atestigua no solo con la flota sueca, sino también con la bandera holandesa, ¿no? Hay veces en los que encontramos un testimonio de un viajero que iba en un barco español a Indias y atestiguaba cómo se encontraban con los barcos piratas ingleses y los barcos ingleses ondeaban la bandera holandesa para ver si pasaban desapercibidos y no les pillaban. Entonces, nos llamó la atención, era muy interesante. Muy interesante. Sí, Lo que estoy viendo, cambio de no. matrícula cambio de matrícula de los coches cuando hacen un atraco, ¿no? Más o menos para que... Eso es. Versión marítima. Por lo que estoy viendo, lo de los puertos y las visitas de marineros extranjeros da lugar a muchísimas leyendas en torno a la etimología, porque has dicho la de Chumino, y además siempre se ha dicho también que eran los marineros que llegaban al puerto de Cádiz, que era lo que le decían a las prostitutas y demás. Y, Sí. y estaba pensando, aquí en Murcia también tenemos el asiático, que es un café que se prepara aquí en el campo de Cartagena, también lo relacionan con los marineros extranjeros. Mira, lo del asiático lo desconozco, pero lo de Chumino sí que también lo hemos tratado alguna vez en la cuenta y en el libro también, si no recuerdo mal. Y Si es no me equivoco, gracioso porque no era por el Show Me Now, ¿no? sí, eso se suele decir, es bastante dudoso, pero eso se suele afirmar y no, a mí personalmente me hace gracia porque las veces que he visto circular esa etimología por las redes también es con cierto tinte nacionalista andaluz de la RAE nos está ocultando el verdadero origen de esta palabra porque es andaluza y porque en la RAE no pone eso, que no está contrastado. Lo he visto alguna vez eso con ciertos tintes conspiranoicos, ¿no? Me hace cierta gracia, pero es un origen que se ha propuesto, no está claro y yo tampoco lo veo claro, pero bueno, está ahí en el aire, lo dejo. Me vas a permitir, ya que has abierto tu ese melón, os encontráis muchas veces, o sea, de manera que incluso pueda ser, yo que sé, problemático, o que incluso digáis, mejor esto lo tratamos de manera menos, no sé, más suave, o no lo tratamos con cierto eso, conspiranoia de lingüística, o no, o tenéis en general todo va normal y sin problemas. Normalmente no hay tanta injerencia sociopolítica, pero sí que a veces con tema de nacionalismos, etcétera, nos encontramos, pues eso, este tipo de etimologías falsas, etcétera, que hoy en día no se da tanto, eso estaba muy en boga en el siglo XIX y XVIII, lo de inventarse etimologías a cascoporro para justificar lo que se quisiera. Hoy en día no se ve tanto. Sí que alguna vez pues tenemos que ir un poquito con cuidado para ver un poco por dónde tiramos, pero normalmente no. Nosotros en el libro no nos hemos cortado mucho, hemos puesto lo que nos parecía correcto. Al margen de esas tiranteces regionales, es decir, parece que hay una serie de, bueno, un patrón para construir algunas de estas historias que es bastante recurrente, como por ejemplo el de la historia de canguro, ¿no? El que el canguro, la palabra canguro, habría querido decir no te entiendo al llegar un visitante de fuera a hablar con un nativo y decirle ¿esto qué es? Pues no te entiendo. Ah, no te entiendo, canguro. Es que esa historia la hemos visto nosotros en nuestro recorrido por las redes y por los libros desde que empezamos a divulgar, no solo con canguros, sino con otros términos también, hablando de referencia a algún término de Hispanoamérica. Parece que hay una especie de patrón común a la hora de inventarse un poco este tipo de orígenes que ya te hace un poco estar alerta de decir, uy, esto parece falso. Sí, uno es eso, la famosa historia del malentendido, ¿no? En el caso de canguro ha sido muy repetida. Cuando si uno investiga se da cuenta de que cuando el señor James Cook llega a Australia y
se encuentra con algunas tribus aborígenes del norte y les pregunta cómo se llama esta cosa. Ellos le dicen canguro. Y canguro, en esa lengua aborigen concreta, sí que designa a una subespecie de canguro. Con lo cual ahí no había tal malentendido, ¿no? Otra tipología suele ser la de suceso histórico concreto falso, ¿no? Como el de horchata que recogemos en el libro, que dicen que iba Jaume I, el conquistador, por Valencia y le dieron una horchata y él dijo en valenciano muy castizo, eso es horchata, esto es oro, chata. Y así de ahí habría surgido horchata. Esto es falso porque primero, chato es un término de introducción muy tardía en el valenciano, entonces un señor de la Edad Media no lo habría empleado y segundo, ya tenemos atestiguado el origen de ordeatum para horchata, de esa bebida de cebada. Pero sí, de esas hay bastantes. Es genial porque el libro en ese sentido pues, está muy bien documentado y es muy preciso porque dais la explicación con pelos y vamos, con auténtica precisión. Porque decir, efectivamente, chata pues, sería un castellanismo, es decir, sería una palabra introducida del castellano al valenciano y habláis de fecha, es decir, no sabemos que esta palabra no se menciona hasta tal época y por lo tanto podemos deducir que en ese sentido el libro es muy, muy, muy detallado. ¿Hay alguna que vosotros estuvieseis convencidos de su origen y en el proceso del propio libro hayáis dicho, ahí va, pues no es lo que yo pensaba? O alguna en la que estuviese vosotros montados en el error y en el proceso del libro hayáis dicho, bueno, en el libro o a lo largo de estos años de divulgación, hayáis dicho, ahí va, pues resulta que no. Hemos tenido nosotros que mentirnos a nosotros mismos. Sí, lo de canguro fue una, porque llegamos a publicarlo en la cuenta en algún punto, hasta que luego investigamos y nos dimos cuenta, ahí va, esto no es. Y ahora mismo no se me viene a ningún ejemplo concreto a la cabeza más, pero sí te aseguro que ha pasado varias, ¿no? Siempre tienes esas concepciones o esas etimologías populares que tanto circulan por ahí y luego te pones a investigar y dices, anda, mira, no era esto, era esto. De hecho, hay algunas que están tan asentadas ya que incluso en clase, en secundaria, se ponen como ejemplo, lo de salario, lo de testigo, testículo, y demás, que, vamos, yo creo que se utilizan casi para enseñar. Sí, sí. Sí, esto cuando tiene mucha circulación incluso llegan a textos académicos, ¿no? O a mí se me ocurre el ejemplo de un latinismo. Hay un latinismo muy famoso que dice Beat hispanicibus vivere est, ¿no? Felices los hispanos para quienes vivir es beber. Todo el mundo atribuye esta chanza a Julio César. Claro, esto Julio César no lo dijo. O si lo dijo, no está en ninguna de sus obras. ¿Quién lo dijo? No está muy claro. Pero todo el mundo lo cuenta en clase, ¿no? En clase de latín te lo cuentan, te dicen, pues mira, esto lo dijo Julio César. Eso es el terror de las frases atribuidas. Nosotros ya llega un momento que en cuanto una frase suena muy bien y te dicen que es de un personaje histórico muy relevante, muy famoso, automáticamente es, buah, esto seguro que es mentira. De hecho, cuando encuentras que es cierto, dices, joder, maravilloso, que esto es casi no sé, entrar en Narnia, ¿sabes? Sí, esto es yo lo llamo la síndrome de la foto y el texto de internet, ¿no? Te ponen la foto de uno cualquiera, te ponen la frase que puede ser la mayor parida de la historia, pero si cuela. Hablando de Julio César, por ejemplo, la historia también de Cesarea, ¿no? El término Cesarea que viviría asociado a esta persona. Sí. Es decir, parece que encima de todos estos personajes hiper famosos de la historia concentran todavía más el origen de algunos de estos términos. Claro, sí, y además, para que nos hagamos una idea, lo de Cesarea ya lo decían los propios latinos, ¿no? O sea, esto de inventarse etimologías no es cosa de hoy en día, eso se ha hecho desde antaño, ¿no? También, por ejemplo, en el libro recogíamos la instancia de cadáver, que en latín universitario de la Edad Media se decía que venía de caro data verbibus, carne dada a los gusanos. Esto es un invento de los universitarios del siglo XIII por ahí, ¿no? Así que la imaginación ya corría pues mucho antes de los tiempos actuales. Sería genial que hoy alguien reivindicase que el color verde es porque viva el rey de España, que hay gente que lo utiliza
se utiliza ese acrónimo. Imaginaos que el día de mañana utilizan, no, el origen de la palabra verde es por esto. Es un poco ese fenómeno, ¿no? De los falsos acrónimos Sí, que sí, utilizan ese tipo de composición. sí, retroacrónimos los llamamos en el libro, ¿no? Porque ejemplifica precisamente el proceso inverso, ¿no? Donde no hay un acrónimo, de repente se inventa uno para sacar el origen, ¿no? Ante esto sí que lo decimos en el libro y lo vuelvo a repetir, que para la gente que nos esté escuchando, que cuando se ve un acrónimo que es antiguo hay que desconfiar porque la mayoría de acrónimos son un fenómeno muy moderno. Es decir, hasta el siglo XX, etcétera, con la proliferación de marcas y demás, no se generalizan los acrónimos, con lo cual cuando vemos esa explicación, por ejemplo, para un término antiguo como cadáver, ya hay que empezar a sospechar y decir, esto seguramente no es cierto. Y una pregunta, has dicho que es sobre todo por la proliferación de marcas, pero entonces no es un fenómeno que se viera anteriormente al siglo XIX, es como muy Sí, moderno y bueno, ya está. ¿O? acrónimos ha habido siempre, ¿no? Pues SPQR ya lo decían los romanos, Sí. pero quiero decir, hasta que haya un montón de acrónimos es un fenómeno bastante reciente. O sea, en su época, en la mayor parte de la historia, ha sido un fenómeno bastante más limitado, pero el hecho de que proliferen los acrónimos y esos acrónimos se lexicalicen y pasen a ser palabras nuevas, eso sí que es bastante reciente. O sea, el usar acrónimos para designar algo surge precisamente, pues, siglos XIX-XX, cuando proliferan marcas, empresas, productos comerciales y, pues, muchas veces para nombrar un producto se usa un acrónimo y ese acrónimo luego pasa al habla popular, ¿no? Ya lexicalizado como una palabra, ya no se ve común. A eso me refería. Y hemos abierto un melón que era el de utilizar una etimología falsa para justificar algo. Y eso yo lo veo sobre todo en los topónimos. En los topónimos hay como un empeño por demostrar que tu pueblo, tu nación es de origen X, el que tú quieras. Y en el caso de nosotros, que somos de Murcia, lo hemos visto también en el debate sobre el origen del nombre de Murcia, que es árabe, pero hay un empeño por parte de un sector por decir que no, que es latín, que es que viene de la palabra Murcia o incluso del Valis Murciae de Roma. Pero eso lo vemos en el caso de España, no solo en Murcia, sino en muchos sitios, como una especie de rechazo a lo islámico para buscar una raíz latina. Sí, eso, en el mismo nombre de Andalucía, que es inequívocamente árabe, aunque luego pueda tener otro origen ulterior, pues sí que se han visto intentos de decir, no, esto es netamente latino, ¿no? A mí siempre se me ocurre una de estas teorías muy graciosas, que no tiene ningún fundamento, pero que siempre me gusta citar, y es de un padre jesuita vasco del siglo XVIII, el padre Larramendi, que se dedicó a hacer obras apologéticas del euskera en aquel siglo XVIII en el que el idioma estaba muy denostado, ¿no? Y él decía que el euskera era la lengua que hablaban Noé y compañía cuando bajaron del arca, y para afirmar eso se basaba en que en la Biblia el monte Ararat, que es donde desembarcan, y es un monte que está ahí en la frontera entre Armenia y Turquía, él decía que Ararat era una errata en la Biblia, que en realidad era el monte Ararat, allá en las montañas vascas, ¿no? Y que entonces cuando bajaron Noé y compañía en el País Vasco ya hablaban euskera, lengua divina, por tanto, ¿no? Estos juegos onomásticos que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, siempre lo cuento. A ver, maravilloso. El tubalismo, ¿no? Si no me equivoco, es decir, Tubal, uno de los hijos de Noé, que se equipararía Sí, como de ahí nace el sí. pueblo vasco, ¿no? Hemos hablado de topónimos. Creo que en el libro también se toma, es decir, se analizan esos nombres comunes de como verbos, sustantivos, adjetivos, pero topónimos hemos dicho, antropónimos, es decir, nombres de personas, etnónimos y también el concepto de tautopónimo, que ese concepto también lo tratamos nosotros en nuestro libro, El pene perdido de Napoleón, de esas etimologías, digamos, que son redundantes porque utilizan un mismo término en distintos idiomas o con distintos orígenes, ¿no? Como lo de río Guadalquivir, que está redundando el río y el Wadi, porque ya es río, ¿no? Sí, eso es. Sí, el,
Otro ejemplo es, por ejemplo, el Valle de Arán, ¿no? O el Val de Arán, que está ahí en el Pirineo catalán, que también es un tal topónimo, porque Arán en euskera también es valle, con lo cual Val de Arán es Valle del Valle. Y sí, es de estos fenómenos muy curiosos que se ve cuando en un territorio concreto en el que había cierto dominio lingüístico llega otra lengua que se vuelve dominante, se pierde el significado original eh, y pues se lexicaliza el topónimo y ya se le aplica el topónimo correspondiente, ¿no? Pues el Val de Arán, el río Guadalix, por ejemplo, ahí también está el componente de Wadi, río o valle. Sí, es un fenómeno muy Bueno, curioso. luego está la de mi apellido, que es Alcántara, con el puente del puente, sería Exacto. del árabe. Pues esto es una cosa que a mí nos ha parecido muy interesante, es que os remontáis, no solo os quedáis lo superficial, digamos, de etimologías grecolatinas o de etimologías árabes, sino que habéis tirado bastante para atrás en algunos casos, es decir, remontándose incluso pues, al acadio, me ha maravillado el tema del indoeuropeo, porque lo veo como un tronco común de donde sale todo, pero muy difícil de reconstruir al mismo tiempo. Entonces te encuentras con que palabras de familias de lenguas diferentes que crees que no tienen ningún tipo de parentesco, resulta que son todas de un parentesco común. Es decir, una palabra latina y una palabra germánica, que nosotros lo estudiamos como cosas totalmente distintas, en realidad, si tiramos del hilo, nos llevan al mismo sitio. Entonces, no sé, es decir, cómo trabajáis un poco a la hora de representar gráficamente el indoeuropeo, o qué podemos, es decir, cómo introducirías un poco a la gente en esta lengua común ancestral. Sí, bueno, yo siempre hago el chiste de que los indoeuropeos son los padres. Partimos de ahí, que eh, el indoeuropeo no es una lengua que esté, el indoeuropeo, el protoindoeuropeo no es una lengua que esté atestiguada. O sea, es una reconstrucción que hemos hecho los lingüistas con base, no, o sea, no es mera invención, no son solo los padres, pero tenemos que partir del hecho de que es una reconstrucción hipotética que mediante la lingüística comparada, haciendo el camino inverso, ¿no? Partimos de los retoños y llegamos al origen, se puede reconstruir un poco la raíz común de todas estas palabras que pertenecen a la familia indoeuropea, ¿no? Que la familia indoeuropea es muy amplia, pues llega desde las lenguas románicas hasta las lenguas indoarias que se hablan en la India hasta Europa. Entonces, ahí a veces es contencioso reconstruir un término, hay que llegar a cierto punto de probabilidad, pero el indoeuropeo, por mucho que sean los padres, pues, tiene cierta base, entonces no es mera invención de los lingüistas, ¿no? Y cuando lo reflejamos en el libro, pues es que hay cierto grado de certeza de que ahí hay una raíz común que podría ser la que reflejamos, ¿no? Igual luego era algo muy distinto. No lo podemos saber porque los indoeuropeos no nos legaron documentos con su lengua, que es con lo que trabajamos los lingüistas. Entonces aquí tenemos que tirar de inventiva. Una pregunta de persona que no tiene ni idea al respecto de lo que de cómo es la investigación en este campo del indoeuropeo. O sea, ¿hay posibilidad de conocer mejor ese tronco o digamos que vamos a estar un poco dando vueltas un poco a ver si se saca algo? No sé, estoy preguntando un poco porque no tengo ni idea de cómo va eso. Sí, partimos del punto en que documentación no encontraremos, o sea, eso es algo quimérico. En lo que se avanza es mediante la lingüística comparada. En la medida en que investigamos las lenguas descendientes y entendemos mejor su mecanismo, podemos retrotraer esos mecanismos, ya sea mediante evolución fonética, evolución gramatical de las estructuras, podemos retrotraer mejor y con más fiabilidad esos conocimientos para intentar reconstruir mejor el indoeuropeo, teniendo en cuenta siempre que nunca tendremos la certeza 100% porque no tenemos una máquina del tiempo de cómo hablaban los indoeuropeos, ¿no? Cómo era ese propio indoeuropeo, pero podemos saber con un grado de certeza bastante elevado que probablemente decían cosas como estas. Estamos en ese nivel. Es interesante que se trate el tema del indoeuropeo y este tronco común de muchas lenguas de nuestro entorno, pero es también importante una cosa que hacéis en el libro y es de dedicar un apartado específico, digamos, en relación con
con lo que son las lenguas en España o ciertas etimologías relacionadas con los sustratos de distintas lenguas que tienen influencia en el castellano. Es decir, porque he dedicado un apartado a términos, es decir, de origen gitano, es decir, caloísmos, el caló, otro apartado para arabismos, otro apartado para el de las lenguas peninsulares, el resto de lenguas peninsulares, que decir, que influyen en el castellano, y uno para americanismo, que viene, pues, esos términos que vienen de América, que también son muchísimos. Entonces, por ejemplo, antes he utilizado la palabra paripé, que si no me equivoco es un caloísmo. Entonces, si te puedes introducir, empezamos por el primero de esos, si nos puedes introducir un poco en ese ámbito, es decir, que puede parecer que está muy poco estudiado o que no solemos reparar en él, pero es muy abundante y tiene mucha presencia en la lengua española. Sí, ahí el capítulo de los caloísmos es además un empeño que queríamos hacer, o sea, queríamos hacer ese capítulo y aquí tengo que dar las gracias a la Asociación Nacional Presencia Gitana, a la que pedimos ayuda cuando estábamos en fase de documentación y ellos fueron muy amables a la hora de proporcionarnos recursos y compartir lo que sabían para asesorarnos un poco en cómo tratar este tema, ¿no? Y sí, caloísmos hay muchos, pues paripé que tú has citado, currat es uno muy famoso, ¿no? Y que tiene un origen muy curioso, porque si tú preguntas a gente que habla caló hoy en día o hace poco, te dirán en algunas zonas, no, currar no es trabajar, currar es darle una paliza a alguien, ¿no? Ir a currar a alguien es darle de hostias. Y eso, al parecer, es porque currar, sí, en origen es una raíz que significa golpear, pero se habría relacionado con la acción de golpear el hierro con el martillo, que es un oficio, el de herrero, que muchas veces practicaban los gitanos, ¿no? Allá por donde pasaban. Entonces, de esa acción de golpear el hierro con el martillo, pues habría surgido esa otra acepción que es trabajar, ¿no? Y en este caso, al habla castellana, ha trascendido currar como trabajar, pero también coexiste con esa segunda acepción de golpear a alguien. Luego también tenemos un capítulo dedicado a los arabismos, a los que queríamos también dar su importancia, porque los arabismos son aproximadamente un 10% del acervo léxico castellano, según a qué fuentes se consulte, ¿no? Estamos entre el 8 y el 10%. Y aquí sí que quería citar que hay una lengua de la que no hablamos, que es el mozárabe, que es ese romance que hablaban los locales que quedaron en la zona bajo control musulmán, que no hemos introducido porque hay pocos testimonios, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de arabismos no llegan al castellano directamente, sino que el vector es el mozárabe. O sea, la primera lengua romance en adoptar arabismos fue el mozárabe, por razones obvias. Y luego sí que hay otro capítulo dedicado, pues, al resto de lenguas peninsulares, ¿no? Lenguas peninsulares un poco como nomenclatura de compromiso, porque incluimos también al portugués y no sabíamos muy bien cómo denominarlo, ¿no? Siempre hay ese debate, si lenguas periféricas, lenguas minorizadas, bueno, lenguas peninsulares, y bueno, ahí incluimos todos, incluyendo el portugués, está el gallego, está el catalán, pues en todas sus variantes, ¿no? Catalán, valenciano, en sentido son muy diplomáticos porque, bueno, claro, toca hablar del catalán, pero claro, tenemos las acepciones por balear, valenciano, etcétera. Entonces, intentáis ser muy diplomático a la hora de decir, bueno, hemos optado por una terminología, pero que no se enfade nadie. Igual que con el tema de claro, ahí la gente tiene mucha mala baba siempre, ¿no? Y también mencionamos eso, el asturleonés y el aragonés, que no suelen tener tanto reconocimiento, y eso se nota en la bibliografía que hay, pues hay pocas investigaciones que digan, pues, tales palabras vienen del romance aragonés o tal del asturleonés, ¿no? Pero bueno, les dimos, aunque sea su espacio, porque estas lenguas que hasta hace poco se consideraban dialectos, pues hoy en día están teniendo su reconocimiento, ¿no? Y en Asturias, por ejemplo, se está discutiendo la cooficialidad, y eso también queríamos reconocerlo. Es maravilloso porque adentrándonos en este tema de las lenguas peninsulares, vemos también la cantidad de tópicos que hay. Porque, por ejemplo, que te puedan llegar a decir
que algo tan asumidamente vasco, euskaldun, como el agur, en realidad no hay nada más romano, más latino que eso, que vendría de la palabra augurio. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que una cosa es lo más español del mundo, lo más vasco del mundo, lo más inglés del mundo, y es al contrario, viene precisamente de lo que menos te esperas. Y hay muchos de esos términos de ida y vuelta o de origen retorcido. Sí, al final las identidades nacionales son algo que se construye y en ese punto la etimología no entiende de eso. La etimología tiene sus propias leyes y hay palabras que pueden venir de donde menos nos lo esperamos, ¿no? Por ejemplo, es curioso que la palabra español ni siquiera sea un desarrollo vernáculo del castellano, sino que sea un préstamo del occitano, ¿no? De una palabra en latín tardío, hispaniolus, cuyas variantes se documentan primero en el occitano, esa lengua que se habla en lo que hoy es el sur de Francia, Italia, etcétera, y al parecer de ahí habría pasado al castellano como tal, ¿no? Entonces, pues ahí, eso también es curioso. Te quería preguntar, al hablar de arabismos, hay un dato que se repite cada cierto tiempo, sale en alguna publicación, que es que el 4% de nuestro vocabulario en castellano es de origen árabe. ¿Eso es riguroso? ¿Hay ciencia en eso? Bueno, antes he citado el 10%, creo. Eso es según a qué fuente se acuda y según qué palabra consideremos arabismo y qué no, ¿no? Porque hay algunas de origen disputado. Así que es más elevado que el 4%. O sea, eso seguro. Las fuentes actuales te dicen, bueno, 8%, 7%, 10%, estamos en torno a eso. Y o sea, puede parecer poco, pero 10% es una parte muy grande del acervo léxico de una lengua, ¿eh? Tengamos en cuenta que el castellano es de las lenguas con mayor número de arabismos y que una lengua que no sea, eh, que no sea el sustrato patrimonial, es decir, que no sea, por ejemplo, el latín en el caso del castellano, deje tanto impacto, es poco habitual. O sea, 10% es mucho y podría equipararse, ¿no? Por ejemplo, con el rastro del francés normando en el inglés. O sea, son impactos muy grandes que vienen de una coexistencia muy prolongada entre dos lenguas. Entonces, es una cantidad muy respetable. Pero que además imagino que diferirá muchísimo de una región a otra. Sí, eso también es cierto, ¿no? O sea, en el habla estándar no tanto, pero cuando entramos en variantes dialectales, pues cuanto más al sur, más influencia habrá del árabe, o mayor tiempo de coexistencia que haya habido entre el árabe y las variantes romanas. Y eso varía mucho de región a región. Ahí no hemos podido entrar porque eso ya es un campo muy amplio y ancho es Castilla. Pero sí, ahí eso se nota. Y antes no quería interrumpirte, pero cuando hemos hablado de los caloísmos o los gitanismos, la propia etimología de la palabra gitano, la hemos comentado nosotros aquí alguna vez, que es curiosa, porque hay documentos del siglo XIX y del siglo XVIII que se refieren a ellos como egiptanos, relacionándolos con Egipto. Sí. Sí, de hecho, eso es así. Porque la cosa es que cuando entran los primeros grupos nómadas gitanos en Europa, esto es alrededor de los siglos XIII, XIV, XV, ¿no? Llegan desde Asia, llegan desde Oriente Medio y entran por Turquía y Grecia unos y por Egipto y África del Norte otros, ¿no? Y muchos se asientan en lo que es Egipto. Entonces, cuando llegan los gitanos, los europeos piensan que vienen de los lugares más dispares, ¿no? Y unos dicen que vienen de Egipto, otros dicen que vienen de Bohemia, ¿no? En francés, por ejemplo, existe el término bohemien, que en euskera también existe como buama, que es de Bohemia, ¿no? Porque para algunos franceses los gitanos venían de lo que hoy es la República Checa. Pero sí que es cierto que algunos gitanos vinieron desde etapa intermedia en Egipto y de hecho en uno de los primeros salvoconductos que se registran en lo que hoy es España, en lo que entonces era la corona de Aragón, uno de los líderes gitanos se presenta como Tomás, conde de Egipto Menor. Entonces sí que es, pues eso, no, cada uno tenía su idea de dónde venía,
eso se refleja en las distintas. Genial, porque pues, de ahí viene, imagino que lo ligarían para utilizar posteriormente el título de faraón o la faraona. Eso sería maravillosamente bien hilado. De hecho, yo había oído incluso a gente decir que lo de pintarse la raya entre las gitanas, que era una costumbre que venía de ahí. No creo, o sea, probablemente sea falso, pero... No, porque egipcios no son los gitanos, pero ahí cada uno hace sus elaboraciones, ¿no? Y hay una etimología que seguramente sospecho que es falsa, al tenor de lo que estamos escuchando, pero que nosotros lo reflejamos en un libro. En uno de los libros nosotros dijimos que la expresión de la origen de, o sea, el origen de la expresión nasty de plasti era precisamente un caloísmo, que era una cosa que decían los gitanos para que no les pagases con tarjeta, sino en efectivo. No va por ahí la explicación, pero sí que es un caloísmo. De hecho, ahora no tengo en el recuerdo el origen exacto, pero sí que lo recogemos en el libro. Y sí, Si no recuerdo mal, creo que es parcial, porque el nasty sí que sería un caloísmo. Sí, el de plasti, eso es ya la cosa hortera, claro, esa que había en los 80 de hacer rimas, ¿no? Eso ya es elaboración posterior, pero el nasty sí que es un caloísmo. Vale, entonces sí que lo tenemos aquí. Esa construcción de utilizar un término que puede parecer curioso y añadirle una especie de rima, ¿no? Como el chachi, también chachi piruli. En esta última cola hemos dicho, se me ha olvidado. Nasty de plasti. Es decir, me parece que cuando tenemos una palabra un poco rara, fuera de lo que es nuestra lengua y todo lo que tiene un rango un poco diferente, le añadimos esa especie de coletilla para fijarla con un poco más de facilidad en nuestro cerebro. Y bueno, en realidad eso es un mecanismo muy habitual en las hablas populares. En castellano no he enraizado tanto, pero por ejemplo en algunos dialectos del inglés existe el inglés cogni-rimado, por ejemplo, en el que las palabras se sustituyen por otras que riman con ellas. Y el antecedente de ello es precisamente usar una palabra con otra que rima. Con esto de como nasty de plasti, hace una parte. O sea, esto es un desarrollo bastante habitual en el habla popular, no es solo con términos extranjeros, sino que hay dialectos o registros que incluso han llegado a sustituir la palabra original por su rima. Esto tiene unas ramificaciones sociolingüísticas bastante interesantes. Da para varias tesis doctorales. Antes de que tú entrases, estábamos comentando que a mí, por ejemplo, el hecho de estudiar latín y griego me facilitó incluso aprender, me facilitó el aprendizaje en asignaturas que no tenían nada que ver, en biología, en física, en química y, por supuesto, en lengua. ¿Tú crees que en la enseñanza se enseña suficientemente etimología? Bueno, yo creo que no. O sea, partiendo del punto de que las humanidades en general, no solo la etimología, ¿no? Nosotros también en el libro queríamos recoger cierto valor reivindicativo de los conocimientos humanísticos. No están ni muy valorados ni muy bien planteados en la enseñanza. Entonces, por ejemplo, el latín, que a ti te fue de tanta ayuda, pues hoy en día lo estudia muy poca gente y lo pueden estudiar menos todavía porque hay lugares a los que ni siquiera se ofertan. Y ya no hablemos del griego. Yo, cuando hice el bachillerato, para hacer el griego tuve que irme a hacer el bachillerato a distancia, porque en mi instituto, que era el más grande de mi provincia, no había. Así que ya, en eso estamos. En este mundo de las palabras y de los lenguajes, me ha interesado mucho cuando has dicho lo de que el castellano tiene mucha injerencia por parte del árabe, al menos un 8, un 10, lo que sea, pero vamos, una importante. Pero has dicho que en el caso del inglés tiene también mucha del francés normando. Entonces yo te iba a preguntar, ¿qué idiomas, esto ya es un poco curiosidad mía, o sea, qué idiomas tienen como bastante presencia de otros actualmente? Porque se habla muchísimo del proceso del inglés, penetrando un poco en pues, todo el mundo con esto de la globalización, pero no estoy yendo por ahí, hablo de idiomas ya, o sea, de entradas de otros idiomas por parte de procesos anteriores. Entonces, aparte del castellano y del inglés, ¿qué otros se destacan en eso? Sí,
En general suelen ser lenguas que han tenido episodios prolongados de convivencia con otras, ya sea pues por un proceso en el que un pueblo haya conquistado a otro o haya una dinastía reinante que tuviera otra lengua, por ejemplo es el caso del inglés, ¿no? Lo que hoy es Inglaterra fue invadida por los normandos, que eran los franceses del norte, llevaron su propia variedad del romance francés y eso tuvo mucho impacto. Y de estos hay incontables. Por ejemplo, en el árabe clásico no se transpira, pero en las variantes vernáculas del árabe norteafricano la influencia bereber es muy palpable, ¿no? La influencia de las lenguas tamazí, que todavía hoy se hablan en muchas partes, transpira mucho en esos vernáculos, pues como puede ser el darija en Marruecos o las variantes argelinas. Entonces esto se suele ver bastante y sobre todo en zonas de contacto, ¿no? Y de ahí también pueden surgir los pidgins, etcétera, ¿no? El famoso pidgin vasco-islandés que se habló en su día en Islandia, las lenguas criollas que se hablan en países postcoloniales, etcétera. Y hubo también una lengua, que creo que era un pidgin también, en el Mediterráneo, pero no recuerdo el nombre, no sé si te acordarás tú, sobre todo de marineros. En el siglo XVI, XVII, bueno, es que lo comentamos en uno de nuestros libros también, pero no recuerdo el nombre. Como una lengua franca, de hecho, si no recuerdo mal, se llamaba El Sabir, el Sabir. El Sabir. Mm. Que era sobre todo italiano y árabe, básicamente, pero tenía más cosas. Mm. Yo también te quería preguntar, de nuevo, por cuestión de curiosidad personal y porque tengo muchos alumnos que son de Latinoamérica. El castellano latinoamericano tiene, evidentemente, mucha influencia por parte de las lenguas originales de allí, nativas. Pero a mí me interesa un poco el castellano de allí es muy distinto. Pues le pregunto a alguien que sabe de verdad porque yo como que intuyo cosas pero no tengo ni idea. Es muy distinto al nuestro. Me da la sensación de que a lo mejor hay expresiones como congeladas en el tiempo que aquí ya no están. O es cosa mía o es un castellano que de verdad es muy distinto. En realidad no lo es. No sé. Pregunto así Eso un poco. depende mucho del hablante y de la región, ¿no? Latinoamérica es muy vasta y hay una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso de un hablante o de una población cuya lengua nativa no sea el castellano, pues hablantes de quechua del altiplano peruano o otros pueblos indígenas que conserven su lengua materna, en cuyo caso sí que puede darnos la sensación, ¿no?, de que existe ese castellano muy formal, muy arcaico, que a nosotros nos parece muy literario, porque no es que se haya congelado en el tiempo, es que es una lengua formal, no es la lengua vernácula. Entonces es natural que haya, digamos, más pervivencia de estructuras formales. En otros casos puede haber una fusión plena o puede haber sustitución de la lengua indígena. En ese caso nos encontramos con alguna variante con, digamos, estructuras netamente castellanas, pero con cierto impacto de las lenguas originarias, y hay otras veces en las que la sustitución es completa y el castellano es ya vernáculo, y en ese caso, pues, la lengua será distinta en el sentido en que haya evolucionado o haya tenido otras influencias, pero ya, eso depende mucho de la situación lingüística de un hablante en concreto, porque puede haber hablantes que tengan el castellano como lengua materna, que no lo tengan, que lo tengan junto con otra o con varias, eso también puede ocurrir. Eso ya, cada hablante es un universo y cada idiolecto puede ser muy particular. Y yendo un poco a preguntas, digamos, de a pie de calle, que a mí me interesa muchas veces también el ver cómo un especialista responde a ese tipo de cosas. Cuando se escucha, por ejemplo, lo que he dicho antes del inglés, ¿no? Que el inglés está Mm, pues penetrando pues yo creo que en todos los idiomas, ¿no? O en el habla de la calle. A mí me pasa continuamente, por ejemplo. ¿Esto que es un impacto real? ¿Es algo anecdótico? ¿O puede ser algo que a futuro cambie muchísimo el cómo nos expresamos? Bueno, ahí entramos en el fenómeno de lo que es la diglosia y la jerarquía entre lenguas, ¿no? La cuestión es que la interrelación lingüística siempre ocurre y en este caso los castellanohablantes lo estáis notando cada vez más porque estamos en un contexto en el que el inglés es la lengua cultural dominante
el castellano también, pero en menor medida. El inglés es la que tiene mayor lengua, mayor categoría. Y entonces vocabulario, está vocabulario, yo que sé, técnico, popular, de la cultura pop, está entrando en el castellano por el mero uso que se hace de ella el día a día, ¿no? Y ahora es el inglés la lengua dominante, antes lo fue el francés en el contexto internacional, pero este proceso que ahora está ocurriendo con el castellano ya ha ocurrido muchas veces con muchas otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy hablante nativo del euskera, esto que está ocurriendo ahora lleva ocurriendo y en mucha mayor medida entre el castellano y el euskera, ¿no? Siendo el castellano lengua dominante, el euskera pues absorbe vocabulario, estructuras, lo mismo puede pasar con el catalán, con el bretón en Francia, con el galés en la propia Inglaterra. Y entonces esta es una cuestión peliaguda porque aquí se entrecruzan pues, lingüística, sociología, política. Es un fenómeno que ocurre y frente al que hay tanto académica como popularmente ha habido varias respuestas, ¿no? Está la postura purista que dice que esto es una aberración, que es esto de ensuciar la lengua con barbarismos anglosajones, hay que mantener la puridad, ¿no? Y de ahí suele venir las estrategias o iniciativas para revalorizar vocablos propios o crear nuevos para sustituir el anglicismo. Esto, por ejemplo, en Finlandia se ha hecho muy a menudo. Los finlandeses han tenido la estrategia gubernamental de crear términos derivados del propio finés para no emplear anglicismos. Y les ha salido bastante bien, ¿no? Eso es, por ejemplo, una respuesta. Otra respuesta es decir, esto es normal, asumamos la influencia, digamos, de esta lengua dominante, ¿no? Luego hay ya propuestas, digamos, que pasan a otro nivel, como puede ser el de segunda lengua internacional, como es el esperanto, que elimine estas desigualdades y diga, bueno, cada uno su lengua materna y está el esperanto para esas cosas, que al ser una lengua neutral, ¿no? Al no tener hablantes nativos, en principio no daría lugar a estos fenómenos. Pero la cuestión es que en tanto que siga existiendo esa imbricación entre lenguas naturales y prestigio cultural, prestigio político, pues seguiremos viendo estos fenómenos, ¿no? Y tanto podrá estar una lengua en una posición como en otra. En este caso, frente al inglés, es el castellano el que está en diglosia en ciertos contextos, pues en otros contextos pues es el castellano el que es la lengua de prestigio frente a otros, ¿no? Pues aquí o en las Américas. Y también de lo que has citado hay otra cosa que también se suele ver mucho, se suele hablar mucho, que yo también le doy vueltas, que es precisamente el tema del ser purista con el lenguaje. Hay como un debate, sobre todo en redes sociales, sobre todo con nuevos términos, con el tema del género neutro y todo esto. Ojo, aquí enlazamos preguntas, si no quieres responder a alguna no pasa nada, no te preocupes que tú... que entiendo que a lo mejor algunas no quiere enlazarte. Se dice mucho cuando se entra sobre todo en el tema de género neutro y algunas otras expresiones, que es que no hay que forzar, ¿no? No hay que forzar el lenguaje, porque... Pero claro, entonces yo ahí siempre me pregunto, venga, intento asimilar que eso es así o no lo sé, que no hay que forzarlo porque estás inventando, de nuevo se usa una palabra, pero el lenguaje siempre está en evolución y los términos, tú me lo acabas de decir, en el fin se han inventado términos, que entiendo que no es algo ni nuevo ni poco usual. Entonces me pregunto, desde tu posición, ¿cómo ves ese tipo de debates? ¿Estériles o te interesan? ¿O? Ahí, de nuevo, estamos en la frontera entre filología y sociología. Ahí yo eso lo suelo marcar en un debate filológico que es el de el prescriptivismo y el descriptivismo, que son dos corrientes filológicas que ahora explicaré, ¿no? La gramática prescriptiva o la lingüística prescriptiva ve la lengua como una serie de normas que hay que fijar. Y todo lo que se desvíe de eso, de ese estándar, es un vulgarismo, una aberración, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la postura que ha solido tener la RAE a lo largo de su historia, pues como entidad fijadora de un estándar, que diga, pues lo que se desvíe de este estándar es un vulgarismo, ¿no? Por ejemplo, murciélago es un vulgarismo porque no, se dice murciélago, cuando
Esto es curioso. Etimológicamente, murciélago, perdón, es más correcto, ¿no? Murciélago es la forma original, la metátesis a murciélago es posterior. Y luego yo me considero descriptivista, que somos los que decimos que no hay lenguajes incorrectos, sino normas distintas. Es decir, que cada dialecto, cada habla, no es algo incorrecto, sino su propia norma. Y en este caso, que haya un estándar sociolingüístico literario no significa que el resto de hablas sean incorrectas. Que lo que socialmente se considera aceptado sea no CCA, no quiere decir que CCA sea incorrecto. Simplemente el ceceo corresponde a un habla que tiene otras formas fonológicas. O no quiere decir que el leísmo o el laísmo sean incorrectos. Solo son incorrectos si vemos la lengua desde un punto de vista transcriptivista como algo fijo. Yo no comparto ese punto de vista. Y enlazando con lo que tú me preguntabas del género neutro, etcétera, forzar el lenguaje es una expresión que solo tiene sentido si vemos el lenguaje como un conjunto de reglas que se han de fijar y que se han de aplicar. Yo creo que ese punto de vista es profundamente erróneo. Las lenguas son una entidad viva que configuran los propios hablantes, no una entidad o una serie de normas abstractas. Y en este sentido, el objetivo último de una lengua es la expresión de sus hablantes. ¿Cómo se configura eso? No hay manera correcta o incorrecta. Si unos prefieren laísmo, otros leísmo, mientras se entiendan, no hay ningún problema. El género neutro surge de la necesidad que tienen ciertos hablantes de reflejar lingüísticamente una realidad social. Es tan válido como cualquier otro género y es tan inventado como los otros dos que existen en castellano. Desde este punto de vista, yo creo que es algo perfectamente legítimo y decir que es algo inventado, que se está forzando el lenguaje, no tiene ningún tipo de sentido lingüístico. Según mi punto de vista, habrá quien me contradiga, hay opiniones distintas. Yo creo que no es así. No, sí, de luego por opiniones ahí no es. Pero sí, no, muy interesante. Es que al final me da la sensación de que todos tenemos un poco, o lo que veo en los comentarios que hay en redes sociales, etcétera, es un poco una mezcla de ambas, porque mientras que se aceptan en ciertas invenciones, luego otras, por ejemplo, el laísmo y el leísmo, a mí me pasa, yo soy el primero que digo, uff, qué mal me suena, qué mal que hablen así, ¿no? Eso yo lo reconozco, soy el primero que lo piensa, y luego, sin embargo, otras cosas como que las entiendo mejor, no sé, entiendo que al no ser especialista, pues me pasa eso. Bueno, hay distintos puntos de vista. ¿Cómo, perdón? Tolerancia cero con el laísmo. Sí. Bueno. No, lo decimos de broma, Si ya tú además sí. decías lo del ceceo, aquí precisamente no tenemos grandes asuntos lingüísticos como otras partes, pero en la pronunciación sí, por ejemplo, que se ríen mucho de nosotros por cómo hablamos, ¿no? Y sin embargo, precisamente una vez hablando con un lingüista, me habló un poco de los sonidos, de las vocales, de que no, en Murcia tenemos una serie de vocales que no están en el resto del castellano. Y ya me pierdo porque no sé si dijo la A abierta o la E abierta, no me acuerdo ya. Yo lo utilizo para mis clases de francés, yo soy profe de francés en una academia, a mis alumnos les explico que los murcianos tenemos el gran privilegio de contar con unas vocales que el castellano estándar no tiene. Entonces cuando tengo que enseñarles la A y la A, o la E y la E, digo, con eso contamos ya en murciano, ya lleváis eso aprendido. Entonces, digo, sí, y ahí cabe... Sí, y ahí cabe señalar que ahí el castellano estándar es el galito, que entre las lenguas romances, porque que una lengua romance cuente con solo 5 vocales es ciertamente raro. La mayoría de lenguas romances tiene vocales abiertas, vocales cerradas, X número de vocales. Que haya solo 5 en su variante estándar, claro está, es una anomalía del castellano. Y sobre esto también ha habido muchas teorías y mucha elucubración. ¿Cómo se habla de la relación con el euskera, ¿no? Con esa limitación vocal? Eso se suele decir que puede ser ese el origen. Tiene cierta lógica porque se solapa la zona donde nació lo que hoy conocemos como romance castellano con la zona vernácula del euskera de entonces. Entonces, puede tener otra explicación.
Hay un comentario. Estas cosas Perdón. parecen muy... perdón. No, era que están siguiendo un poco con lo de las vocales, estaban diciendo, confirmando cosas del monte, lo de que en Murcia también tenemos abiertas y cerradas, vocales abiertas y cerradas, precisamente lo que comentábamos. Y Nightingale le pregunta a Berula sobre el tema de la flexibilidad lingüística, dice, ¿en la flexibilidad incluirías el lenguaje escrito o solo el oral? Sobre todo refiriéndose a falta de ortografía desde el sentido de vista, desde el punto de vista de la norma, o cómo lo ves. Sí, aquí hay que incidir en lo que decía anteriormente de que no es lo mismo un estándar lingüístico literario que, digamos, el habla popular, ¿no? En esta cuestión, lo de la ortografía del castellano es todo otro melón, ¿no? Porque en nuestro caso, la RAE se decidió en su día por un criterio sobre todo etimológico. Se dice que el castellano es una lengua fonológica en su escritura. Eso no es cierto. La RAE optó por usar un criterio etimológico, que es lo que quiero decir con esto, que por ejemplo se mantiene la diferencia entre B y V, que ya no existe en el habla, se mantienen las Hs, no siempre de manera regular, ¿no? Por ejemplo, armonía no lleva H, debería llevar etimológicamente. Es decir, que el criterio de la RAE no es siempre consistente, es principalmente etimológico y no es siempre consistente. Entonces, en este caso hay un debate sobre si la ortografía castellana debería reformarse, ¿no? Hubo movimientos, por ejemplo, en el siglo XIX que optaban por una ortografía racional y escribían todo con B, no escribían con H, etcétera. Y hubo publicaciones, hubo periódicos que se publicaron así. O sea, si ahora no me llegan nombres a la cabeza, pero si lo quieren buscar por ortografía racionalizada del castellano, pues verán, pues eso, que hubo periódicos en Latinoamérica, libros que se publicaron así, escritores que tenían sus neuras, pues Juan Ramón Jiménez escribía todas las Gs con J, ¿no? Sí, cierto. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Hasta qué punto la ortografía del castellano está bien como está, con ese criterio etimológico un tanto no muy férreo, o si habría que reformarla. Ahí ya, de nuevo, entramos en cuestiones sociolingüísticas, políticas, ¿no? Hay quien diría, no, la ortografía actual es clasista porque si no tienes cierta educación te impide escribir bien, ¿no? Y es un marcador de clase porque depende del nivel de educación, escribes mejor o peor, que no es intuitivo. Luego hay quien dirá, no, así está bien marcar el criterio etimológico, tal. Pero bueno, ahí a nivel de cambios, peores cambios ha habido, ¿eh? Por ejemplo, si hoy en día decidiéramos regularizar toda la ortografía castellana, no se moriría nadie. En Turquía, por ejemplo, en el siglo XX pasaron del alfabeto arábigo al alfabeto latino y no creo que ningún turco falleciera a causa de ellos. Es decir, la lengua tiene bastante flexibilidad y todo depende de factores que... Y ese cambio que has dicho no es un cambio pequeño de ahora todo con Bes, quiero decirte, ¿no? Aquello fue bastante más salvaje. Sí, y por ejemplo vemos argumentos en ese cambio que se ven en este debate, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que no hay que cambiar la ortografía porque eso dificultaría el acceso a literatura anterior, ¿no? Pues si ahora racionalizamos la ortografía, igual es más difícil leer literatura anterior que esté escrita en ortografía de hoy. Pues lo mismo decían los turcos, ¿no? Decían, a ver, ¿qué haces, Atatürk? Que me estás poniendo el alfabeto latino, ahora voy a ir yo a leer un libro del siglo XIX y no voy a entender nada porque está en el alfabeto árabe. Bueno, eso es un debate. Sigue presente. Es genial porque estos debates, es decir, parece que nos estamos metiendo en temas muy técnicos, pero para nada, es decir, son cuestiones que estamos tratando todos los días prácticamente al pie de calle, que forman parte de nuestra vida. Es decir, antes estaba hablando de la pureza de ciertas palabras que no estén contaminadas por todos los idiomas, y me acuerdo que se montó una polémica hace no mucho, bueno, cuando sacó Rosalía una canción en catalán que decía cumpleaños, ¿no? Cumpleaños. Y entonces decía mucha gente rigurosa con el catalán, decía que era un calco del castellano,
porque tendría que decir aniversario. Entonces se montó una polémica con aquello. Entonces dijeron, mucha gente también catalanoparlante dijo, no, yo por ejemplo soy de la zona del Delta del Ebro y estamos más cercanos a Valencia. En Valencia sí, no hay problema en decir cumpleaños. Otros decían, claro, decir cumpleaños porque estáis más contaminados por el castellano. Se montó una polémica grande. Y temas como las reformas ortográficas también en Francia ha habido mucho tema con eso, porque Francia tiene un problema ahora de escritura, de un problema de ortografía muy, muy grande entre los jóvenes y los estudiantes, porque es un idioma con mucha homofonía, es decir, con partes y zonas y sílabas y palabras muy homófonas, es decir, que suenan exactamente igual, con diferente grafía, por supuesto, y que hace que tengan una falta de ortografía horrible si no tienen una formación, digamos, muy, digamos, como muy elitista o muy culta o muy segregante, en cierta forma. Entonces, esos debates están a la orden del día aquí en España, en Francia, en cualquier sitio. Sí, eso es. Ahí, y como decía anteriormente, ¿no? Y lo que comentabas ahora, pues en Francia el debate de la reforma se relaciona pues también con, digamos, una cuestión de clase, pues hay gente que igual no tiene la formación necesaria para interiorizar la ortografía francesa. Luego también está la cuestión de que, esto lo digo por la reforma ortográfica castellana que decíamos, ¿no? Que los hablantes cultos del lenguaje, eso es algo de lo que, bueno, cultos o gente que ha aprendido cierta norma ortográfica suele ser ultra conservadora a la hora de, si quiere implantar cualquier cambio. Lo hemos visto con la tilde de solo, que no era ni siquiera una tilde bien puesta desde criterios de la tilde diacrítica, pero dijo la RAE, no lo pongáis, y enseguida tuvimos un montón de gente declarándose solo tildista a muerte, diciendo la tilde de solo Akbar y una serie de cosas. Incluso recuerdo, por ejemplo, que en Alemania hace unas décadas quisieron hacer una reforma ortográfica bastante sencilla y tuvieron que revertir algunos de los cambios porque los hablantes se negaban a aplicar. Es decir, aquí también hay ese componente de que pues, no sé por qué. Yo como soy más filólogo de formación, pues tengo mayor relatividad en ese punto de vista, pero al parecer los hablantes cultos que no tienen una formación filológica suelen ser muy conservadores en ese aspecto. Así que ahí pues eso también nos da una idea de si ahora reformamos la ortografía, ¿qué pasa? Sí, podría ser una hecatombe. Bueno, pues no sé si Isaac o David tienen alguna pregunta más por ir cerrando ya. Nosotros siempre dejamos al final un espacio para que si la persona que ha venido aquí con nosotros quiere decir algo más porque considera que se ha dejado algo en el tintero, pues este es el momento. Así que si quieres comentar algo más, aquí pues tienes el micrófono abierto. Pues yo poco que comentar, habéis sido buenos interrogadores. Así que quiero agradeceros la oportunidad de traernos aquí. Siento que haya tenido que ser solo yo. Pues, Shaima también quería venir, Israel también, pero no han podido por diversas razones. Espero haber defendido el corte bien. Y nada, yo como he venido aquí a hablar de mi libro, sí, a todo el mundo que si quiere leerlo, ahí está. Es un libro muy interesante, que no se lo pierdan. Y si también la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta, pues que me la haga, yo lo responderé. Pues para todos, ahí tenéis el libro que está mostrando Isaac, La vida secreta de las palabras, publicado por un colectivo como nosotros que se denomina Étimos Directos, pero que congrega a 3 personas, y está publicado por la editorial Esfera de los Libros. Sí que hay alguna cosa, a ver un segundo. Dice, bueno, Nightingale Murciana dice que eso ha pasado también con el valenciano, que han quitado muchísimas tildes diacríticas y muchos examinadores de C1 se niegan a dar por buenos esos cambios. De hecho, ahí, por ejemplo, sí que hay un problema muy grave porque pues, tú no tienes por qué saber qué narices quiere la persona que te está... Si la norma es una, por lo menos respetar la norma, porque yo no sé si tú... Bueno, ahí la cuestión del valenciano, además, hay otro debate, que es que qué normas se usan, ¿no? Hay gente, depende de la tendencia política del valenciano del que hablemos, usará una norma más valencianista, una más catalanista. O sea, ahí, como se ve, la lengua no es algo que esté ahí flotando.
Eso es, eso es. Es algo que tiene implicaciones muy profundas en nuestro día a día. Pues muchas gracias, Perú, de verdad, porque sobre todo eso, te hemos hecho un interrogatorio y además con cosas que son un poco, en fin, ya que estabas aquí y vamos hablando un poco de lingüística, he dicho, bueno, pues dudas que tengo yo en la cabeza voy a lanzárselas a ver si, a ver qué tal. Y ha sido genial porque hemos aprendido, bueno, yo he aprendido mucho, supongo que mis compañeros también y nada, pues muchísimas gracias por prestarte. Dile a tus compañeros que bueno, que aquí en principio podemos volver a vernos cuando queráis, cuando saquéis el segundo. y, y que nada, esperemos, esperemos. Para lo que queráis, aquí estamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Día. Venga, hasta luego. Para los bueno, las personas, los espectadores que están con nosotros, ya sabéis un poco lo de siempre. Aquí nos tendréis el domingo que viene. Vamos a estar con... Ahora mismo estoy perdidísimo, no me acuerdo. Puto Miquel. Ah, vale. Vamos a estar con Puto Miquel la semana que viene. Estaremos hablando de su libro, de... Madre mía, como tiene título muy largo, siempre me lío. Es la historia, no es la que es la que te cuenta. Y no la que te cuenta. Sino la que te cuenta. Perfecto. Pues lo tendremos con nosotros. De hecho, hablaremos de su libro. Saldrá alguna referencia al nuestro, porque al fin y al cabo se parecen mucho y alguna broma caerá. Bueno, Isaac, David, nos vemos pronto. Nos vemos. Pues sí, nos vemos pronto. Venga. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.